Hola, bienvenidos una vez más a este seminario contra la discriminación. Mi nombre es Andrea Acevedo y les estaré acompañando para hablar de aspectos generales de la migración. Soy migrante colombiana en Argentina desde hace más de 10 años. Integro distintas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de migrantes, como así también colectivos dentro de la colectividad colombiana. Desde estos lugares, principalmente de la colectividad, desde donde buscamos mantener nuestros lazos con el país de origen, reclamando nuestros derechos políticos, nuestro derecho a la ciudadanía, a no perder esa ciudadanía y vivir activamente nuestros derechos políticos. Por el hecho de haber migrado, digamos que no se pierden y es muy importante para nosotros mantener estos lazos con ese país que dejamos, con nuestras familias y con las luchas que se mantienen por parte de algunas personas, por parte de algunos colectivos. Como sabrán, en Colombia hay un conflicto armado interno y esto diferencia mucho las personas que dentro de nuestra colectividad se encuentran hoy por hoy en Argentina. Algunas lo están de una manera forzada, ¿sí? Me refiero a las personas solicitantes de refugio o personas ya refugiadas. Otras personas simplemente han decidido migrar por distintos aspectos, económico, reunificación familiar, querer hacer una nueva vida, explorar nuevos mundos, pero otras personas también lo han hecho a partir de unas recurrencias dentro de lo que consideramos el desplazamiento. Empezaron desplazándose internamente en Colombia hasta que finalmente llegan a correr hacia alguna frontera y van atravesando distintas fronteras hasta que quizás llegan a Argentina. Me parece muy importante esto, hablarlo porque, bueno, en un momento de pandemia como el que estamos atravesando, la migración no es un aspecto menor y quizás es importante que vayamos reconociendo las diferentes situaciones en las que se encuentran las personas en situación de movilidad humana y que se diferencian entre sí entonces entre lo que es una persona migrante, una persona solicitante de refugio y los desplazamientos forzados internos que pueden o no culminar en una posterior migración o en una posterior solicitud de refugio en otro país. En la pantalla encontramos una frase que para nosotros también es muy significativa, que es que ningún ser humano es ilegal. Es una lucha ideológica y de sentido, porque las cosas pueden ser legales o ilegales. Los seres humanos somos sujetos de derechos. Por ende, la denominación para nosotros es incorrecta, ¿sí? Cuando se dice que una persona es legal o ilegal en un país, no estamos teniendo en cuenta su subjetividad, el hecho de que los seres humanos tenemos derechos inherentes por el solo hecho de ser personas y que entonces el tratamiento correcto que consideramos que debe tener es el de la regularidad, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de ilegal nos estamos refiriendo a la forma como la persona ingresó en el país o a simplemente la extranjerización constante de no considerar que esta persona tenga derechos en el país. Pero como ya seguramente podrán haber visto en los seminarios anteriores, las cosas, aún las cosas tienen derechos por parte de sus titulares. ¿Cómo no vamos a tener derechos las personas y cómo van a adjetivar de esta manera tratándonos de legales o ilegales, ¿no? Que de últimas lo que implica es negarnos el acceso a derechos. Entonces la denominación que consideramos que debe usarse, y esto lo vamos a seguir viendo durante toda la clase, es la de la regularidad, porque es lo que nos acerca a hablar de la persona migrante como una persona que puede encontrarse regular o irregular en el país y justamente quizás pasarle la pelota al Estado, que es el que tiene que hacerse cargo de si la persona adquiere o no la regularidad migratoria en ese país y si sus derechos como persona migrante son efectivos de acuerdo a cumplir con determinados procedimientos que no son más que administrativos. Entonces,
Bueno, ningún ser humano es ilegal y cuando nos referimos a las personas migrantes hablamos de personas en situación de regularidad o de irregularidad. Voy a compartir estos aspectos generales de la xenofobia y la discriminación hacia las personas migrantes. Xenofobia como un sentido general que se le ha querido otorgar a esta idea de te discrimino por xenofobia, te discrimino porque eres de otro país. Pero también la xenofobia está relacionada con el origen social de las personas o con esta idea que tenemos de el origen racial, ¿sí? o del origen nacional, que no es otra que diferenciar entre nacionalidades. ¿Sí? Vamos a ver más adelante esto, pero quería que tengan en cuenta que los pretextos discriminatorios que se utilizan a veces no tienen que coincidir necesariamente con la propia nacionalidad de la persona, sino que por ahí a veces son muy relacionados con el aspecto social, el origen de la familia o el origen económico o la idea que tenemos de quiénes son migrantes. En Argentina pasa algo muy particular y es que a la migración latinoamericana, sin por ahí entrar a ver las particularidades de lo que dice en el documento de la persona, le solemos decir que son bolivianos o que son peruanos o que son paraguayos y bueno, esto a veces se lleva hasta un aspecto mucho más de racismo, que seguramente lo habrán visto en la clase de racismo con Patricia, que tiene que ver con que las personas que más sufren discriminación por el origen nacional y por su origen étnico son justamente las personas racializadas. Y el origen nacional, como les decía, muchas veces es generalizado hacia determinado tipo de migración, como así también la manera de obstruir y de obstaculizar los derechos tiende a ser mucho más acentuada a determinadas migraciones. En la ley, ustedes lo pueden encontrar dentro de la ley 5.261, que es la ley contra la discriminación de la ciudad. Seguramente también ya la vieron, pero bueno, quería que tengan en cuenta que estos aspectos también se encuentran tipificados y se encuentran en la legislación argentina. Dentro de la sociedad argentina y las migraciones vamos a encontrar distintas etapas, distintos proyectos de país. La manera como lo quieran dividir está bien. Lo que me gustaría que tengamos en cuenta es que dentro de los distintos movimientos migratorios o corrientes migratorias, sí hay claramente diferencias dentro de lo que es la migración del norte al sur o la migración transatlántica o la migración más limítrofe. Se dice que el aporte, ¿no? que han vivido, que ha vivido la sociedad argentina por parte de los migrantes está muy relacionado con el esfuerzo, con el crecimiento, con esta idea de construcción de una identidad nacional. Pero bueno, esto son maneras simplemente de determinar qué es la migración, ¿no? Una migración que se ve desde el aporte y el crecimiento, o una migración que simplemente la vemos como una persona que se levantó un día y dijo, no vivo más en este lugar, me voy a otro, o no puedo vivir más en este lugar, me voy a otro, y que quizás en el lugar donde llega no está pensando en cuánto tiene que aportar o cuánto esfuerzo tiene que sumar hacia una aparente identidad nacional, sino que son quizás procesos que se da algún tipo de revisión posterior y que entonces decimos la migración europea le generó determinada cultura o identidad a nuestro país, pero que siempre va a ser posterior, ¿no? Digamos, no es contemporáneo el hecho de
ver qué hace la persona migrante o cuál es su aporte. La migración europea y la migración regional son estos dos aspectos que quiero que tengamos en cuenta, principalmente porque hablamos de distintos siglos y de distintas décadas. La migración europea quizás la relacionamos más con fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y un contexto de crisis e inestabilidad política en todo el mundo. Particularmente la migración italiana venía trastocada por distintas revueltas, revoluciones y quizás luchas muy, muy marcadas con la determinación del trabajo. Estoy hablando de los movimientos obreros. Y la migración regional, quizás que se dio posterior, está mucho más relacionada con las dictaduras, ¿sí? Y con crisis económicas. No es menor tampoco que la migración europea, además de este aspecto de revueltas y movimientos sociales encaminados hacia los derechos de los trabajadores, también está muy permeada por la guerra y por esa etapa de la Shoah. La migración regional se considera como un flujo mucho menor, pero sin embargo es la que tiende a determinar en la actualidad cuál es la idea que tienen las personas de los migrantes, ¿no? Cuando se habla de migrantes, se habla de la cantidad de migrantes que vienen al país y estamos hablando específicamente de las migraciones regionales. Y vamos a ver entonces estos flujos, cómo se dieron. La población migrante en censos. Esto es un censo que tiene determinación hasta el año 2010. Y lo que van a poder ver es, dentro de la migración limítrofe y la no limítrofe, las diferentes etapas, ¿sí? Un poco como para empezar a sacarnos el prejuicio que existe de que la migración latinoamericana es mayor o en mayor afluencia. Hacia 1914 y 1947, el flujo disminuyó entre la población no limítrofe y la población migrante limítrofe. La limítrofe, si bien aumenta, ¿sí? Porque lo pueden ver desde 1914 hasta 1947, aumenta la población migrante limítrofe, pero después es mucho más reducida hacia 1960 y 1970. Sin embargo, con la población migrante no limítrofe, que incluye también la migración transatlántica, además de la ya conocida europea, aumenta y tiene unos flujos que cuando no aumentan se mantienen, a diferencia de lo que sí podemos ver que sucede al final de este cuadro, que es hacia ya el año 2001, el año 2010, la población migrante no limítrofe retrocede y ahí sí la migración migrante limítrofe aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que las migraciones que estamos tocando en este momento son migraciones históricas, pero que algunas pueden o no ser contemporáneas. ¿Sí? Tenemos que entonces la corriente migratoria ultramarina es histórica, con pisos entre 1914 y 1960, y que va decreciendo regularmente, y la migración regional, a diferencia, es histórica y contemporánea. Esto nos demarca claramente que el derecho a migrar no está tocado, en el caso de la migración limítrofe, por hechos particulares, como el que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con atracciones de la migración, sino que ha sido histórica, es contemporánea y además se mantiene,
pero que no ha sido esa migración, nuevamente volviendo al cuadro, que tiene los flujos mayores de migrantes, ¿no? No es nada comparable 2.185.000 de población migrante con 800.000 migrantes dentro de la última época, haciendo como un promedio hasta el 2010. ¿Por qué decíamos esto de migración contemporánea o migración histórica? Porque referidos a este siglo XIX, se dio en Argentina por parte de los gobiernos la idea de atraigamos a la migración, ¿sí? Y con un aspecto muy particular, el de poblar el país, el de poblar la nación y el de poblarla para la prosperidad, la grandeza y el desarrollo. Es decir, que esta atracción de migrantes está claramente relacionada con un aspecto laboral. Y no es menor porque es lo que justamente va diferenciando cuáles son los tipos de migrantes y a qué derechos acceden. Esta es una frase de Alberdi, que bueno, dice: gobernar es poblar, pero no poblar de cualquier manera, sino con educación, propendiendo al progreso, grandeza y prosperidad de la patria. Está bien esta idea de integración desde la educación y bueno, desde sumar hacia el progreso. Pero está muy relacionada también con un aspecto político y social y sociológico también de la época, que es con el positivismo. La Constitución Nacional, ¿sí?, ya nos demarca esta idea de la migración que se va a tener para entonces, que tiene que ver con habitar, y como decía antes, ¿no?, habitar pero no de cualquier manera, y con habitar diferenciándonos entre el acceso o no a la tierra, ¿sí? El preámbulo, que si ustedes pueden tomar a mano una constitución, podrían sorprenderse viendo el artículo 25, relacionado con el artículo 20, que primero nos está diciendo que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos y derechos civiles del ciudadano, y que pueden ejercer industria, comercio, profesión, poseer bienes, estar conforme a las leyes, obtener nacionalización, que bueno, esto quizás cambió más recientemente en cuanto a los años necesarios para obtener la nacionalización, y el aspecto del artículo 25, ¿sí?, donde ya lo que estamos hablando es, bueno, ¿cuáles extranjeros? ¿A cuáles vamos a proteger más? Entonces decimos ya que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Esto de que fomente la inmigración europea es justamente lo que hablábamos antes. La migración regional es histórica y es contemporánea y no está abocada hacia esta idea de fomentarse la migración como se tenía desde los tiempos de Alberdi, y que está relacionada con el progreso y lo laboral, es decir, traer migrantes para que trabajen y hagan la nación. Mencionaba antes el positivismo, y acá lo retomamos, justamente con lo que se quiso hacer de las migraciones, ¿no? No solamente esta idea de decir traigamos migrantes, sino de promoverla en el exterior. Hay autores como Sayad que señalan que en otros países existían preacuerdos y tratados con Argentina, que hacía que en estos lugares donde ustedes suelen mucho comentarnos a las personas migrantes, como mi abuelo también era migrante y vino, se bajó de los barcos y bueno, y vino de esa Italia que estaba en guerra y etcétera, y salió de la fábrica. La historia nos cuenta que ese salir de las fábricas era promovido por agentes migratorios argentinos, funcionarios que se encontraban en estos países,
y que atraían a la migración, y no a cualquier tipo de migración, sino que además estaba relacionado con esos migrantes más precarizados, esos migrantes que tenían más conflicto con las fábricas, como decía antes, durante las revueltas, y sus patrones elegían directamente entregarlos, otorgarles ciertos documentos que permitieran agilizar el proceso de salida, pero que por ahí estas cosas, al ser tan naturales de la época, no serían vistas ni contadas por parte de esos ancestros como algo problemático, pero que si lo vemos en cuanto al proyecto de mundo de ese momento y al positivismo en sí, está muy marcado con cuestiones que hoy en día podríamos decir, bueno, fue una migración querida, fue una migración elegida o es una migración forzada en muchos casos, ¿sí? Más allá de forzada por la idea de me voy a trabajar a otro país porque acá no puedo trabajar, forzada por el hecho de que a muchas personas existen testimonios que las sacaron de las fábricas, ¿sí? Que las entregaron y de repente se encontraban cruzando el Atlántico. Estos aspectos es importante que los revisemos. Algunos podrán decir, no, mi abuelo me contó otra cosa y era todo muy feliz, pero bueno, la historia nos muestra siempre que a posterior podemos revisar de qué manera se dieron las migraciones y siempre se encuentra uno con estas cuestiones que por ahí en los censos y los países no suelen ponerlo de una manera tan profundizada o problematizada, pero que en últimas sí está relacionada siempre con un aspecto de migración forzada por el modelo económico, por el modelo político del país de origen. La ley de inmigración, ¿sí? Ya en la época de Avellaneda, nos señalaba que la migración estaba dispuesta por dos partes, constaba de dos partes. Una relativa entonces a la migración y otra a la colonización. Esto porque justamente la idea que se tenía del migrante era un migrante que venía a trabajar y a hacer la tierra y a mantenerse de acuerdo a determinadas costumbres y leyes e imposiciones de sus patrones. Y otra que tenía que ver con ese migrante que sí lo elegía, que decía yo vengo y voy a comprar tierra porque soy una persona que ya he pactado en qué condiciones voy a ir a la Argentina. Y entonces efectivamente esas personas llegaban acá, se bajaban de los barcos, se reubicaban, se reasentaban y tenían derecho a la tierra. Entonces, inmigrante para esta ley y ese contexto de la Argentina era todo inmigrante que acreditase lo suficientemente su buena conducta y su actitud para cualquier industria, arte u oficio útil y tendría derecho a que se lo dirija o escoja posibilidades de qué lugar puede poblar sin acceso a la tierra. Esto es muy importante. Con restricciones al poblamiento rural, es decir, a dónde podía ir. Piensen ustedes particularmente las personas que venían con familias, ¿no? ¿Surgía o no la separación de familias? Ya lo podemos ver, ¿no? Como que efectivamente pasaba. Y colono, que era este inmigrante que además de constituir familia homogénea, es decir, que sí se le permitía reasentarse con su familia, no solamente podía ejercer sus derechos a la tierra, sino que podía también hacerse de otras personas para trabajar la tierra, es decir, podía escoger qué trabajadores también migrantes podían trabajar la tierra con ellos. Y bueno, hacerlas beneficiarias en última de acceso por vía de arriendo. Estos primeros años, entonces, de la política, podemos resumirlos como una ley que fomentaba la inmigración, no cualquier tipo de inmigración, sino la inmigración europea,
que la idea era que vinieran más colonos que migrantes del común, y que justamente estaba muy relacionada con atraer una migración que pudiera trabajar, que pudiera ser de alguna manera dócil para internalizar los valores y también una especie de jerarquía de nacionales contra migrantes y así insertarse laboralmente. Esta política, y justamente porque estamos hablando de personas y no de capital cosas, estamos hablando de capital humano, no tuvo los efectos o los resultados que querían quienes atraían la idea de estas leyes, ¿no? No fueron los deseados ni por los legisladores ni por la propia integración que surgía con las personas argentinas. Primero porque la inmigración que esperaban, calificada, no fue tal. La principal que esperaban era de Inglaterra y de Francia, y no resultaron siendo propiamente colonos, sino campesinos y obreros italianos, que quizás sí podían ser un poco más dóciles por las condiciones de mayor precariedad en las que venían, pero que también existían estas ideas de derechos de los trabajadores que como tal movilizaban al mundo en ese entonces, dentro de los obreros italianos y los españoles principalmente, contra el fascismo, y con la idea del trabajo como fuerza de trabajo de la cual tenían que hacer valer sus derechos, ¿no? Más allá de las ganancias y de la plusvalía en la explotación de los colonos. Esta idea fue muy profundizada y sobre todo visibilizada en todo el territorio argentino. Las personas no solamente se quedaron con la idea de que sabían que tenían esos derechos, porque quizás los habían vivido en sus países de origen con sus movimientos sociales o con sus movimientos de trabajadores, sino que además se empezaron a organizar, algo inherente al ser humano, ¿no? La organización también, así como el desplazamiento es inherente al ser humano, la organización también lo es. Y ese flujo migratorio empezó a organizarse y a tener determinados reclamos en distintas zonas del país. Ese es uno de los momentos donde más me gusta intercambiar con las personas que me están escuchando. Es una pena que no pueda ser así, porque me cuentan mucho más de lo que yo puedo saber de la historia argentina, que esta no es una clase de historia argentina, sino de una revisión desde el lado de una persona migrante, de que estas cosas también suceden en nuestros países. En Argentina se da algo muy particular por el hecho de cómo vino la atracción de la migración, ¿no? Laboral. Pero bueno, lo que suscitó a fin de cuentas esto fue la sanción de una nueva ley, ¿sí? A partir de que los migrantes empezaron a organizar, empezaron a hacer huelgas, a reclamar derechos, a irse a las fábricas, a viralizar esta idea de derechos de los trabajadores, que acá también se estaba fomentando, obviamente no era algo nuevo, pero que quizás sí para las personas argentinas que no estaban muy de acuerdo con estas revueltas, era algo traído por el extranjero, no era algo propio de los argentinos y de las argentinas, sino del extranjero. Y entonces deciden sancionar esta nueva ley, que es la ley de residencia y extrañamiento, que se refiere a expulsiones de extranjeros, y que bueno, como tal, era esto, ¿no? Facilitar la expulsión de aquellos que comprometieran la seguridad nacional o atentaran contra el orden público. Esto que decíamos de integración, de migrantes y de progreso, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde eso me choca con la seguridad nacional? Ojo, la propiedad privada, el orden público, todo esto que puede estar en el aire, que pueden ser eufemismos
pero que se remarcan muy bien al momento de hacerle saber a una persona migrante y también a las personas nacionales, ¿no? A los trabajadores, cuál es el lugar que deben ocupar dentro de una economía capitalizada. Y entonces esta respuesta, que quizás tuvo mayor protagonismo en algunos lugares, como los puertos de estibadores de Buenos Aires, de Rosario, los gremios que para entonces ya se venían creando, como los gremios de panaderos, de estibadores, de trabajadores de la tierra, campesinos, las centrales azucareras, fueron creando estas huelgas y el migrante ya empezó a ser tratado como subversivo, ¿no? Esta idea de no podemos cumplir con la civilización hace que las migraciones sean un problema subversivo y que por supuesto entonces hay que revertir. Entonces la ley de residencia permite la expulsión para entonces de muchos migrantes, pero sin embargo, a pesar de esta expulsión, no era que terminaba con una firma de una nota administrativa, devuelva hacia su país y ya está, porque claramente volvemos a lo mismo, estamos hablando de personas. Esto, por supuesto, generaba muchísimos aspectos problemáticos, sobre todo en las personas migrantes y no las llamadas colonos, que por ahí no habían vuelto a ver a su familia nunca y que este significó un momento de empezar a buscar a sus familias y empezar a vivir en algún tipo de clandestinidad y de forma irregular, ¿sí? Sin renovar su situación migratoria. Entonces, esta ley, como ven, securatista, que enfatizada en el hecho de extranjerizar y de algún tipo de política de seguridad nacional, lo que empieza a tener como efecto es esto, la irregularidad de personas. Más adelante, y por ahí es un salto amplio, pero que a manera de nuestras diapositivas, de nuestra clase, nos permite sí ver el cambio quizás de paradigma, ¿no? Que se venía dando. Porque si empezamos a ver que muchas personas migrantes que se habían venido acá, quizás dejaron también a sus familias en otros países, y esos países empezaron a tener cada vez más guerras o los periodos de posguerra generaban aspectos muy problemáticos en lo social y en lo económico, empieza a ser que las nuevas migraciones que quieran venir a la Argentina son solicitantes de refugio. Y entonces el peronismo, durante el primer peronismo, identifica esto, ya viendo que la experiencia previa de expulsar migrantes y de mantener una política de seguridad nacional había sido dañina con los derechos de las personas migrantes, creando mayor irregularidad, haciendo que justamente por tener mayor irregularidad fueran más dadas las condiciones de explotación hacia estas personas, de vivir con mucha mayor precarización, pero además diferenciando entonces en estos motivos nuevos de la migración, por razones políticas o por razones forzadas. Y diferencia entonces si se crea el Consejo de la Inmigración, que sienta las bases para lo que va a ser una nueva política migratoria, que se da con muchos ires y venires, pero que de alguna manera nos permite entonces empezar a identificar que en el país se estaban dando movimientos de desplazados internos, movimientos de personas migrantes y además una afluencia nueva de personas que venían buscando refugio y que no les era tan fácil por ahí llegar a integrarse dentro del propio país, ¿sí? La política migratoria durante los años siguientes se fue definiendo por actos del Poder Ejecutivo. Ya como esta ley sin embargo no podía
regular aspectos más relacionados con los derechos de las personas en cuanto a acceso a la vivienda, acceso a la tierra, educación, bueno, estos aspectos la ley no los tocaba, entonces se empezaron a crear por medio de lo que serían hoy decretos, formas de regularizar la política migratoria. Entonces empieza a estar como muy dispersa, ¿no? No había una ley como tal migratoria, sino que dependiendo de lo que estemos hablando, si es salud, si es educación, le vamos a aplicar determinada normativa. Y entonces lo que nos genera esto es una situación no solo de fomento de la irregularidad, sino de privilegios sobre quienes podían acceder a determinados derechos por mayor o menor integración dentro de la sociedad argentina, y también por el aspecto económico, ¿no? Todo tiene que ver con lo económico en cuanto al acceso a los documentos. Las tasas que manejan el derecho o el acceso a una residencia muchas veces es diferenciada entre las migraciones y sobre todo en la integración que han tenido esas migraciones en cuanto al acceso entonces que tengan para poder pagar estas residencias. Esto nos deja en un momento muy particular que quisiera profundizar en otro videito.